mención cuando explicó quiénes son los grupos que ya presentaron planes de adecuación, entre los cuales figura el grupo Vila Manzano, que según tengo entendido, si no le pido que me corrija, presta servicios energéticos, y lo mismo el grupo Índalo de Cristóbal López. ¿Cuál va a ser el criterio? Me refiero de diferenciar lo que es la desinversión o desprendimiento de algunas licencias con respecto de aquellos que directamente no pueden ser dueños de ni una sola licencia por el hecho de prestar servicio público. Perdón, Telefe me dijiste, Telefónica, Índalo y Vila Manzano. Y Vila Manzano. Y la segunda, ¿quiere que le haga las dos preguntas de corrido? Dale. Bien. Y la segunda tiene que ver, suponiendo la situación de que hay que aplicar la adecuación de oficio, ¿qué pasa si a futuro la justicia resuelve que el grupo de medios sobre el cual se aplica la adecuación de oficio, la justicia resuelve fallar a favor de esa demanda, la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la ley? ¿Qué posibilidad puede tener a quien se aplicó la desinversión de oficio de reclamar a futuro si es que la cuestión de fondo se resuelve a su favor? Gracias. Gracias a vos. A ver, la ley prevé incompatibilidad con servicios públicos, no con cualquier contratación del Estado, ¿no? Con servicios públicos, ¿no? Eso para diferenciarlo. Entonces, el caso de Telefe, el AFCA le planteó 3 temas en sus preocupaciones, en su interpretación de lo que podría tener que resolver como adecuación. 2 criterios de admisibilidad y uno de multiplicidad de licencia o cuota de mercado. Uno tenía que ver con lo que también prevé la ley, que es la cuota de capitales extranjeros que puede tener una empresa, y que dice el 30%, y otro con la posible incompatibilidad con servicios públicos. Y además con que están excedidos de la cuota del mercado que pueden tener, que es el 35% que establece la ley. En el primer punto, el argumento de la empresa, que seguramente va a estar presentado en el plan de adecuación, tiene que ver, o ellos lo plantean, con que fueron constituidos previo a la promulgación de la Ley de Bienes Culturales, donde esa ley específicamente dice que rige ese 30% de capitales extranjeros siempre y cuando no se haya constituido la empresa previo a la promulgación de la ley. Y esta ley de bienes culturales es la que remite la ley de medios en su artículo 29, creo. Entonces, el artículo 29, creo que es así, remite a la ley de bienes culturales, no creo que es así, digo, la duda tengo de si es el 29 u otro artículo, pero la ley remite, y sí, creo que es el artículo 29, remite a la ley de bienes culturales, y ahí la ley de bienes culturales establece que si la empresa fue constituida antes de la promulgación de la misma, queda exenta de ese requisito del 30%, de cuota de límite de extranjero. Esto lo plantea la empresa, de ser así, de tener la documentación que respalda todo eso, podría entonces no tener incumplimiento en ese capítulo. El otro punto al que te referís vos tiene que ver con servicios. Bueno, ahí lo que se planteó, y también ahí se dijeron cosas que yo no dije, y aún se siguen repitiendo, y fíjense cómo funciona la instalación de cosas. Tanto en el reportaje de ayer de Rosario se dicen cosas que yo no dije, como en el reportaje de página 12 se dicen cosas que yo no dije al repetirlo después en otros medios. Pero la propiedad de Telefe, los capitales de Telefe son de Telefónica de España, del Fondo de Inversión Telefónica de España. Por lo tanto, ahí surge ese primer punto que yo te decía, de la posible incompatibilidad con la cuota del 30% de extranjero, ¿no? Es así, es claro eso. Entonces, Telefe pertenece, sus capitales pertenecen al Fondo de Inversión de Telefónica de España. Cuando se refería a lo que yo había dicho, yo decía, Telefe y Telefónica de Argentina no tienen vínculo societario, no tienen razón social compartida, y tienen autonomía, y ninguna funciona como controlante controlada. Este es el argumento que plantea la empresa, para hacerlo sencillo porque no es fácil. El holding español de Telefónica de España tiene Telefe y tiene Telefónica de Argentina, no hay dudas. Y además una cantidad de empresas en el medio,
que van hasta llegar a ese fondo de inversiones. Lo que se discute es si la pertenencia a ese mismo fondo de inversiones en el holding español te genera la relación de incompatibilidad entre Telefónica de Argentina y Telefe, que pertenecen al mismo holding en España, pero que no tienen vínculos societarios, razón social compartida, o ninguna es controlante y controlada de la otra, porque Telefe lo que argumenta es que su controlante es ATCO y EFISUR, que son dos empresas que están por encima de ella. Entonces, si el requisito de la ley es que la incompatibilidad se da entre empresas que tienen la relación controlante-controlada y Telefónica Argentina y Telefe no tienen ese vínculo, y ese es el requisito de la ley, como argumenta la empresa, no tendrían esa incompatibilidad. Más allá de que pertenezcan, y no hay duda, porque no se está negando lo obvio de que son capitales de Telefónica de España. En ningún caso se dijo eso, en ningún momento se habló de eso. Se habló de que no es Telefónica de Argentina la que controla a Telefe porque no tiene esos vínculos societarios. Por supuesto que estos son los argumentos que la empresa da, que si la documentación respaldatoria lo explica así, y si la ley prevé eso, después podrá haber en esta sala o en otras salas o en muchos sectores que pueden decir la ley tendría que haber exigido que también la incompatibilidad se dé para la controlante, o que la ley se dé en si pertenece al mismo fondo de inversión. Puede tener interpretaciones de lo que debería decir la ley para evitar determinada cosa o para no evitar otra. Ahora, lo que vos aplicás es la ley esta. Entonces, lo que hay que evaluar, si este argumento y esta documentación lo que hace es estar sujeto a lo que los artículos de la ley determinan. Entonces, yo entiendo que es complejo, pero esto es más o menos la situación. En lo que hace a capitales, Telefónica de España es la dueña de los capitales de Telefe, pero lo que argumentan ellos que están constituidas previo a la promulgación de la Ley de Bienes Culturales, que es la que tiene en cuenta la Ley de Medios para hablar de la cuota de extranjero, y en lo que hace a servicios públicos, diferencian. Telefe, una cosa es Telefónica de España y otra cosa es Telefónica de Argentina, y no hay relación en la Argentina con esas empresas. Esta es la interpretación y es el argumento y es la documentación que Telefe tendrá que presentar dentro de su plan de adecuación. Y esto es lo que el AFCA tendrá que analizar. Digo, la ley se tiene que aplicar interpretando la ley en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y esto es lo que después, en el caso del 35% de estar excedidos de la cuota del mercado, ahí no hay ninguna discusión, la empresa reconoce que lo que el AFCA le está demandando es real, que están excedidos del 35%, y en su plan de adecuación se comprometen también a tener la venta o transferencia de las licencias que correspondan para estar en el 35% que la ley permite. Y me habías hecho otra pregunta. Sí. El Grupo Índalo no tiene servicios públicos. Los titulares de la licencia no tienen servicios públicos. Podrán tener, y no lo sé si es así, pero podrán tener otras relaciones con el Estado, pero digo que no generan las incompatibilidades de servicio público, porque es servicio público, ¿no? Lo que la ley genera como incompatibilidad. Y en el caso de Vila Manzano, yo lo explicaba, ellos argumentan, nosotros lo planteamos como preocupación, ustedes lo habrán visto en la presentación que hicimos en la conferencia de prensa anterior. El caso de Vila Manzano, ellos argumentan que de acuerdo al artículo 24I cumplen porque ninguno de los titulares excede el 10% que establece la ley, que es la cuota de participación que se puede tener en servicio público. Y argumentan de que nadie se excede de ese 10%. Tendrán que traer la documentación y si tienen menos del 10 o el 10 están en regla y si tienen más del 10 no están en regla. Pero argumentan que, como dice el artículo 24I, a título personal nadie tiene más del 10% de participación en servicio público. Tendrán que traer la documentación que respalde eso. ¿Y la segunda cuál era? Ah, sí, claro. A ver, la Corte lo dice, no lo digo yo. Para entender esto, porque si no parece ser
Porque cuando la Corte establece el 7 de diciembre, está claro que dice, entiende, le pone un límite y entiende que se puede haber resuelto o no la cuestión de fondo y está diciendo que se aplique. En cualquiera de los análisis, de cualquiera de las opiniones que hubo todos estos meses en la Argentina, nadie discute eso. Que si le pone una fecha, le pone una fecha. Significa que se resuelva o no la cuestión de fondo, esa fecha la puso. Por supuesto, vuelvo a repetir que es mejor que se resuelva la cuestión de fondo, pero la fecha está. Y entonces dice que como no hay riesgo, puede poner un límite, porque si hubiera riesgo, no le pondría un límite. Si hubiera riesgo, no. Pero como no hay riesgo para la libertad de expresión, dice, le pone un límite. Lo que también dice que en todo caso habrá una discusión patrimonial. Y si se da el caso que vos planteás, en el supuesto caso que ese sea, habrá una discusión patrimonial y habrá una cuestión de resarcimiento económico. Pero, digamos, y eso lo plantea la Corte, no nosotros. Se le pone una fecha, avance, esta es la fecha límite, no hay riesgo para la libertad de expresión, en todo caso habrá una discusión patrimonial que podrá generar, según cómo se resuelva, alguna cuestión de resarcimiento económico. Nosotros creemos que ni eso, porque estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Pero eso es lo que dice la Corte y lo que establece. Y como cualquier otra medida cautelar en cualquier situación que tenga un límite. Porque yo no soy abogado, ahora las medidas cautelares pueden ser suspender o no. Si se considera que tiene riesgo, suspende. Si no considera que tiene riesgo, no suspende, doctor. Sí, muy bien. Entonces no hay riesgo para la libertad de expresión y le pone un límite. Y si después surge, como decís vos, habrá una discusión patrimonial, habrá una discusión de resarcimiento económico, cosa que nosotros no creemos porque estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Mención cuando explicó quiénes son los grupos que ya presentaron planes de adecuación, entre los cuales figura el grupo Vila Manzano, que según tengo entendido, si no le pido que me corrija, presta servicios energéticos, y lo mismo el grupo Índalo de Cristóbal López. ¿Cuál va a ser el criterio? Me refiero de diferenciar lo que es la desinversión o desprendimiento de algunas licencias con respecto de aquellos que directamente no pueden ser dueños de ni una sola licencia por el hecho de prestar servicio público. Perdón, Telefe me dijiste... Telefónica, Índalo y Vila Manzano. Y la segunda quiere que de esa demanda, la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la ley, ¿qué posibilidad puede tener a quien se aplicó la desinversión de oficio de reclamar a futuro si es que la cuestión de fondo se resuelve a su favor? Gracias. Gracias a vos. A ver... ¿Le hago las dos preguntas de corrido? Dale. Bien. Y la segunda tiene que ver, suponiendo la situación de que hay que aplicar la adecuación de oficio, ¿qué pasa si a futuro la justicia resuelve que el grupo de medios sobre el cual se aplica la adecuación de oficio, la justicia resuelve fallar a favor? La ley prevé incompatibilidad con servicios públicos, no con cualquier contratación del Estado, ¿no? Con servicios públicos, ¿no? Eso para diferenciarlo. Entonces, el caso de